Queremos conversar a esta hora con el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, quien fue uno de los impulsores de este libro acusatorio. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Ahí lo veo ya. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Gusto también, diputado, poder conversar con el tema. A ver, una primera conclusión respecto a lo que ocurrió, porque estaba escuchando sus reacciones y son bien duras. Por ejemplo, que aquí imperó el lobby de Luis Hermosilla, que no está para salvar trenzas de poder, que no es un camaleón. ¿Cómo tenemos que entender, digamos, en resumen, toda esta, porque de alguna otra manera está acusando a quienes no estaban de acuerdo con este libro acusatorio, de sí acceder al lobby de Hermosilla, de sí ser camaleónico, en fin? A ver, te contesto de manera muy directa. Creo que lo que hemos hecho desde hace 2 meses, ¿no es cierto?, planteando los temas de probidad como un estándar más alto, ético al comportamiento de las distintas autoridades o máximas autoridades de la República, y en este caso también a ministros y ministras de la Corte Suprema, tiene que ver justamente que hoy día el país, en esta crisis de desconfianza a las instituciones, en esta crisis de confianza total a la justicia, hoy día el 91% de los chilenos no cree que la justicia actúa con imparcialidad, sino que con parcialidad, y estos comportamientos de ministros y ministras de la Corte Suprema simplemente han acrecentado esta situación. Esto lo planteé hace 2 meses, en eso, ¿no es cierto?, se vinieron generando las distintas acusaciones constitucionales, no solo la de Matus, también la de Ángela Vivanco, que levantamos, ¿no es cierto?, junto al oficialismo y la propia Democracia Cristiana, y también la que levantó la propia derecha, ¿no es cierto?, en contra del ministro Muñoz y Vivanco. Yo en esto he sido absolutamente coherente, voté a favor de las acusaciones, perdón, es que quiero plantear ese punto para llegar a lo que tú me preguntabas, en contra de las acusaciones, ¿no es cierto?, o a favor más bien, aprobando las acusaciones a Vivanco y a Muñoz, porque creo que faltaron a la probidad, y también lo planteé en esta acusación, que Matus también había hecho lo mismo, faltando al deber de veracidad, no declarando sus inhabilidades, sí, diputado, lo que pasa es que en una situación de imparcialidad. Le preguntaba inicialmente porque usted hablaba de que impera, el lobby de Luis Hermosilla. ¿Cómo? ¿Qué pruebas tiene para decir eso? Porque no deja de ser relevante y grave, a mi juicio, ese tipo de acusaciones. Mira, estos son hechos políticos. Acá es una acusación que se presentó en contra de un ministro de la Corte. Tuviste, y eso es público, la derecha diciendo que iba a apoyar este libelo acusatorio, y lo dijo públicamente, y también, ¿no es cierto?, esto fue una acusación presentada por el oficialismo con la Democracia Cristiana. Y cuando tú ves que las personas que se comprometieron a hacer A, hacen Z, no soy yo el que tiene que responder qué los llevó a decir públicamente A y terminan haciendo Z. ¿Hay abstenciones, y yo creo que diputado? acá hubo un lobby enorme. ¿Hay abstenciones? Sí, importantes. Sí, le quería preguntar por eso, porque yo tengo aquí algunos diputados oficialistas, Raúl Soto del PP, Gonzalo Vinter del Frente Amplio, Raúl Leiva del Partido Socialista, abstenciones que han llamado harto la atención durante esta jornada. ¿A qué le atribuye usted esas abstenciones? ¿Tiene que ver también con aquel argumento de que aquí pareciera haber algún lobby? Yo creo, y por eso lo planteo, que quienes se abstuvieron y quienes tenían y habían asumido un compromiso público en determinada dirección, tienen que explicar ellos por qué hicieron una cosa distinta. A mí, y yo voy a responder esto por mí, creo que he actuado con un nivel de coherencia total, y usted puede seguir lo que he dicho desde el día 1 o desde el momento 1, hace 2 meses, a lo que ha sido mi acción en esta Cámara de Diputados y Diputadas. Y por tanto, ¿por qué cambiaste de opinión? Es una respuesta que no estoy yo en condiciones de dar, sino que tienen que darla aquellos que cambiaron de opinión. Respecto a el fondo de la acusación, escuchábamos también durante esta jornada al mismo ministro Jean-Pierre Matus, y él decía, ahí en el hemiciclo, frente a ustedes, digamos, que el fondo de esta acusación es que se habría negado por parte de él las conversaciones con Hermosilla. Él dice todo lo contrario, ha dicho públicamente que ha hablado con Hermosilla. Entonces, respecto al fondo y a cosas más importantes incluso, lo que ha hablado de la falta de probidad eventual que había respecto a este ministro, de la inhabilidad, en donde había una serie de listas de personajes con los que él tenía que inhabilitarse, pero no aparecía Hermosilla ni el exministro Chadwick. La pérdida de imparcialidad. En el fondo, es tan duro lo que se le acusa en este libro acusatorio, valga la redundancia, que la ciudadanía probablemente dice, pero es que ¿cómo si es tan grave no se aprueba? ¿Qué explicación daría usted respecto de eso, por ejemplo? Bueno, una explicación que es bastante inexplicable. Esto no se aprobó, que en definitiva le faltaron a esta acusación 2 votos, es decir, así de estrecha fue la votación, y justamente en estos 2 votos que faltaron hay muchas personas que habían dicho al principio que iban a apoyar este libelo acusatorio,
de distintos sectores políticos y terminan haciendo Z. Y yo ahí, ¿qué quiere que le explique? Yo en esto he sido coherente, he sido de una sola línea, me he jugado porque el estándar ético de nuestras instituciones, que hoy día están en una crisis, principalmente el Poder Judicial, la más grave crisis en los últimos 34 años, subiese su estándar ético. Y yo escuché cosas en la Cámara de Diputados de personas que dijeron que como todo el país miente, porque vamos a juzgar a alguien porque miente. O sea, a mí me parece de verdad que las explicaciones tienen que darle los que cambiaron de opinión. Oiga, ¿y cómo cree usted que se va a impartir justicia? Y pensemos, focalicemos, digamos, en Jean-Pierre Matus, ya que estamos hablando de su acusación constitucional. Si lo que se acusa es imparcialidad, ¿qué va a pasar ahora en adelante? ¿Cuál es su visión respecto al eventual rol que va a tener él como juez de la Corte Suprema de quién más? Bueno, con esta votación tan estrecha de 2 votos, ¿no es cierto? Yo creo que queda en una situación bien compleja. En definitiva, hoy día, yo lo decía también en el punto de prensa, no hay mucho que celebrar, incluso para el propio ministro. Yo creo que esta falta de probidad, que finalmente es porque gente no se juzgó, porque simplemente algunos cambiaron de opinión a último minuto, obviamente que lo deja en una situación compleja. Yo creo que él va a tener que hacer esfuerzos enormes hoy día desde su ministerio o magisterio como un miembro de la Corte Suprema, de recuperar la credibilidad. Yo hice una acusación, defendí esa acusación, creo que aquí se faltó a la probidad, creo que aquí no se declararon las inhabilidades que tenía que declarar y eso ya era un hecho grave. Y obviamente también cuando falta la verdad una vez, y yo lo expliqué muy bien ahora en la sala, porque él simplemente cuando fue pillado por los medios de comunicación fue cambiando sus apreciaciones. De hecho, hoy día volvió a cambiar de apreciación mientras hablaba en la sala y yo se lo recordé en la propia sala. Por tanto, creo que aquí va a tener que reconstruir él, con mucho esfuerzo, esa confianza que probablemente perdió de parte de la ciudadanía. Yo creo que esta acusación tenía todo su mérito y simplemente por hechos ajenos a nosotros, por 2 votos, finalmente esta acusación no pasó hasta el Senado. Diputado, yo me imagino que ha estado conectado no solo con las reacciones que se han producido hoy, sino también fuera del Congreso. Y hay una que llama la atención, y bastante, diría yo, y es lo que ha dicho el presidente de la República, Gabriel Boric, que emplaza al Parlamento y recalca, no perdamos más tiempo, dice él, con acusaciones constitucionales. ¿Usted siente que una pérdida de tiempo? ¿Qué le parece este tipo de reacciones de parte del presidente de la República? O sea, si defender las instituciones, si elevar el estándar ético al presidente de la República no le parece adecuado, que Dios nos pille confesado, ¿no? ¿No le parece una reacción ajustada a lo que ustedes quieren instalar? Ahora, respecto de eso, diputado... O sea, no me parece, perdona, si es que no se entendió. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo es elevar el estándar ético de nuestras instituciones y del funcionamiento y de cada uno de nosotros. Esto no vale solo para los ministros de la Corte Suprema, vale también para nosotros los propios parlamentarios. Esa es la cruzada que estoy dando y que hemos estado dando junto a otros a quienes agradezco el apoyo que hoy día nos brindaron de 66 parlamentarios y parlamentarias de distintos sectores políticos, por cierto. Yo también quiero reconocer eso, también de parlamentarios de la UDI que nos acompañaron en esto, como lo hizo Guillermo Ramírez o Marlene Pérez o el propio diputado Coloma, solo por dar algunos ejemplos, junto con buena parte del oficialismo y toda la bancada de la democracia cristiana. Entonces, cuando uno se juega en esto de elevar el estándar ético frente a la crisis institucional que vive el país, obviamente que a mí me llama la atención y no puedo compartir lo que plantea el presidente como que estos no fuesen elementos importantes y vitales. Cuando este país perdió ese estándar y cuando la población ya no creyó en sus instituciones, lo que tuvimos fue el estallido social del año 2019. Y yo por lo menos de ese tipo de reacciones, de esa violencia, no participo y no quiero que vuelvan a ocurrir. Y como no quiero que vuelvan a ocurrir, entonces elevo o que pretendo elevar junto con otros, porque esto no es un trabajo en solitario, ese estándar de qué hacen y cómo se comportan las principales autoridades de las instituciones de la República de Chile. Diputado, para mí eso es relevante, si para el presidente no es relevante, bueno. Sí, es que está la sensación, quién soy yo para interpretar las palabras del presidente, pero está la sensación y probablemente tiene un correlato ciudadano respecto a que las inquietudes de la gente no están en estos niveles acusatorios. Está en seguridad, está en vivienda, está en salud. Entonces,
¿Cómo se le explica, Es por que yo ejemplo, tengo a un una opinión ciudadano que distinta. siente que... Sí, 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 pero por eso le pregunto, ¿cómo se le explica a la ciudadanía que, por ejemplo, siente que hay inseguridad, que vive, que vemos, que escuchamos, que estos temas, el del libelo acusatorio, es más relevante que eso? Pero mira, porque aquí cada uno tiene su propio historial y tú lo puedes revisar. A partir de lo que yo te voy a decir, te invito a que lo revises y obviamente me saques al pizarrón en estos temas. Primero, porque yo creo que estos temas sí le interesan a la gente. Y yo he contado ya en distintas entrevistas cómo las personas se han acercado en varias oportunidades a hablar conmigo para decirme que efectivamente no sienten que la justicia actúe con imparcialidad. A mí tuve relatos de personas que se han acercado a hablar conmigo mientras tomaba un café en un pronto para decirme un grupo de taxistas, por ejemplo, de cómo sus taxis fueron, ¿no es cierto?, rematados por el no pago de TAC y cómo mientras a ellos, como ciudadanos comunes, les rematan sus herramientas de trabajo, en este tema los taxis, ellos tienen que enterarse que otros que tienen llegada a estas redes de poder, obviamente, por ejemplo, reciben una justicia distinta. Entonces, Entiendo. esta es una preocupación de las personas. Eso es lo primero. Y lo segundo, revisa las votaciones de cada uno, porque en esto es la coherencia. Toda la bancada de la democracia cristiana, yo en lo personal he apoyado siempre cada uno de los proyectos de seguridad. Incluso cuando otros partidos no han votado a favor, por ejemplo, de la ley Naín Retamal, incluso partidos del oficialismo. Entonces en eso yo tengo coherencia. Tercera coherencia, en esta misma línea de seguridad. Fui yo el que llevó el año 2022 la Comisión de Investigadores de Robo de Madera, que significó finalmente aprobar la ley que tipificaba el robo de madera y enfrentar y dar a conocer que ahí lo que tenías era crimen organizado, que llegó a mover $100 millones en robo de madera. Entiendo. Y tráfico de droga. Entonces, yo en esto, y por eso lo planteo, hemos estado en todos los temas que le interesan a las personas, en los temas de seguridad, en los temas de desarrollo económico y también en los temas de probidad que yo creo que le interesan mucho a la población. Perfecto. Entendible el argumento, pero es también parte de lo que se plantea en la conversación ciudadana y por eso queríamos cerrar con esta pregunta, diputado Edo. Gracias por la amabilidad de responder esta entrevista. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mira, y solo antes, yo cuando te respondo de esta forma, no es para hacer un contrapunto, sino que decir que yo lo que espero del mundo político es una cierta coherencia. Y esa coherencia todos los ciudadanos nos la pueden cobrar. Sí, y por eso cada uno de nosotros vota de manera abierta y yo por lo menos doy cuenta de lo que he hecho, de lo que hago, de lo que pienso y lo digo con total transparencia y ahí está. Pues. Si le estoy mintiendo, usted me cobra la palabra. Pero la ciudadanía, eso es lo importante. Pero entendible el punto, diputado. Muchas gracias. Perfecto, que estén muy bien. Muy buenas tardes. 5 de la tarde con 58 minutos. Recordemos que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo con Chile y Colombia. Por ahora se mantiene el 0-0. Si usted está pendiente de eso, no se preocupe, nosotros también. Y le vamos a estar actualizando la información. Tenemos pausa y seguimos.